Bueno, ya lo tenemos al señor Daniel Mejías conectado desde París, desde Francia más precisamente. Buenos días, buenas tardes, Daniel. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Estimada Silvia, buenas tardes. Acá en París, cuando son las casi 4 de la tarde, faltan 10 minutos para las 4 de la tarde. Y por supuesto, una semana donde tenemos la visita de muchos jefes de Estado de América Latina. Nuevamente, la agenda muy movida acá en Europa y muy conectada con América Latina. Me encantaría que nos presentes el informe completo que hiciste con respecto a lo que va a ser esta cumbre y esta reunión de mandatarios. Gracias, Silvia. Bueno, fundamentalmente empezó hoy la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas, digamos, muy cerca del lugar desde donde estamos emitiendo este informe. Han llegado jefes de Estado de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, también la vicepresidenta de Venezuela, y también jefes de Estado de Europa, por supuesto, el presidente de España, Pedro Sánchez, una de las figuras importantes en esta cumbre. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizan hoy y mañana la cumbre acá en Bruselas, donde se plantea un tema de difícil solución, que es el acuerdo comercial entre el bloque europeo y Mercosur. Las negociaciones que se arrastran desde 1999 y a pesar de un anuncio sobre un principio de entendimiento en el 2019, diplomáticos y negociadores de ambos lados del Atlántico tratan de superar estos importantes escollos. La cumbre de Bruselas no se concentrará específicamente en el acuerdo de la Unión Europea y la Mercosur, donde está Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Son los países que hacen parte de la Mercosur, ya que está consagrada también en las relaciones políticas entre el bloque europeo y los 33 países de la CELAC. Sin embargo, aunque el acuerdo concierne a apenas 4 de los 33 países de la CELAC, esta cumbre era vista como el escenario ideal para que la Unión Europea y la Mercosur finalmente exhibieran al mundo ese gran acuerdo y esa posibilidad que cada vez parece más lejana. Hoy el balance entre la Mercosur, donde está Paraguay, y este acuerdo bilateral con la Unión Europea no es el más positivo, no es el que se esperaba, no es el que se quisiera en esta cumbre, que se ha concentrado en otro tipo de propósitos, en otro tipo de discusiones, donde también la guerra entre Rusia y Ucrania y la posición de distintos países de la América Latina ha sido uno de los temas complejos en esta cumbre. El desbloqueo de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea ha sido uno de los principales propósitos que se ha desarrollado en el marco de esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Y bueno, la cumbre se desarrollará en las horas que quedan del día de hoy, las pocas horas, ya al final de la tarde, y el día de mañana, donde tendremos las conclusiones, haciéndole el seguimiento. Pero la noticia que no es favorable para Paraguay y por supuesto para todo el Cono Sur tiene que ver con el fracaso de la negociación con la Mercosur y la Unión Europea, que era uno de los propósitos fundamentales que se estaba abordando en esta cumbre, y que también hay que tener en cuenta el presidente Fernández de Argentina, que está acá en Bruselas, estaba defendiendo y que venía con ese propósito de ir con una buena noticia para, teniendo en cuenta que además la CELAC venía siendo presidida por Argentina hasta hace unos cuantos meses. Entonces, ese es el balance que hoy tenemos de esta cumbre. También se han desarrollado otro tipo de mesas de negociación en donde empresarios y distintas organizaciones de empresarios y empresarias de la Unión Europea y de América Latina han tenido estas mesas paralelas dentro del mismo escenario de la Unión Europea, como lo hemos visto en la nota que hemos preparado también, en donde hemos interactuado con personas que están en este momento dentro de la cumbre. Te pregunto, mi querido Daniel, a mí me interesa mucho la cumbre porque como tiene que ver con los países de Latinoamérica, pero por sobre todo con Paraguay, Paraguay cada vez se ve más renuente al ingreso comercialmente de la Unión Europea en nuestro país, o a rechazar el dinero de la Unión Europea en nuestro país por un punto muy importante para muchos padres de familia, que este dinero viene condicionado a uno de los puntos de la Agenda 2030, que si bien habla de la igualdad de género, muchos padres se han manifestado con respecto a que este punto esconde la ideología de género y que esta es la agenda
que también viene promulgada por la Unión Europea. Creo que en lazos comerciales de hecho estamos teniendo lazos comerciales con países de Europa. El chocolate, para una fábrica muy importante acá, un chocolate se trae más precisamente de Alemania, para darle algunos tips a las personas sobre los tratos que se están haciendo. Se están exportando nueces, todo lo que tenga que ver con secos frutos desde Paraguay a Europa, pero creo que es sano que organizaciones como el Mercosur, como la Unión Europea, unan más sus lazos de forma comercial. Se van a hablar en esto, se va a tocar en algún punto que hay un país como el de Paraguay que está en contra, no en su mayoría, pero un sector importante de algunos lazos que se puedan dar, por lo que te digo que es igualdad de género para la gente que no lo entiende, no ideología de género, pero ellos asumen que es ideología de género. Sí, estos temas, digamos, de la Agenda 2030, donde la igualdad de género, la ideología de género, se han abordado también, por supuesto que tienen que ser analizados, son objeto de análisis y juegan un papel importante acá en la agenda de la cumbre de la CELAC y de la Unión Europea, Silvia. Sin embargo, importante dentro de ese análisis geopolítico internacional contarle a los televidentes del Canal América que tal vez la falla es una falla diplomática de todo el bloque y esa falla diplomática que no ha permitido que la Mercosur logre generar un acuerdo comercial, porque tal vez acá la discusión es más que nada, más que política, es de acuerdos comerciales con el bloque de la Unión Europea. Y sí sorprende mucho, Silvia, que, por ejemplo, un tema como la guerra de Rusia-Ucrania esté en una agenda cuando América Latina lo que necesita en una agenda de estas y en un desbloqueo de estos de relaciones bilaterales es más el respaldo y el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo que la financiación de una guerra que está de alguna forma un poco lejana de los países latinoamericanos, de Paraguay, de Argentina, de Colombia, de Chile. Ahora bien, es importante tener en cuenta que sí, la política de género ha sido fundamental. Justamente en la nota que preparamos estábamos hablando con Verónica Sosa, que está en este momento en las mesas de trabajo dentro de la cumbre, dentro del Parlamento Europeo, y quien nos contaba un poco de la manera como se estaba desarrollando esos acuerdos empresariales entre mujeres holísticas, cosa que me llamó muchísimo la atención dentro del marco de una cumbre como esta. Pero lo que realmente ha frenado ese desarrollo de esa agenda es la falta de diplomacia y también la falta de unidad entre los países del Cono Sur, donde está Uruguay, está Paraguay, está Argentina, está Chile, y ha faltado como esa fortaleza, esa fuerza diplomática de esas cuatro naciones para cerrar un acuerdo bilateral con la Unión Europea. Vayamos a ver el informe, acompáñame Daniel y con toda la audiencia, el informe completo que hiciste con respecto a la cumbre de la UE-CELAC. Vayamos a ver, de la UE-CELAC, perdón. Saludamos a los televidentes del Canal América, hoy con este informe especial de la cumbre Unión Europea-CELAC, una cumbre que se está desarrollando en la ciudad de Bruselas, acá en el Parlamento Europeo, y nosotros estamos en este cubrimiento especial donde vamos a ver qué se está viviendo en el Parlamento Europeo, qué es lo que transcurre en esta agenda que se desarrolla hoy 17, mañana 18 de julio acá en el Parlamento Europeo. Pues es la cumbre de la Unión Europea CELAC, más de 70 países reunidos acá en Bruselas, y vamos a ver cómo se está desarrollando la cumbre. Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Sosa, fundadora de la Sociedad para Hispanas Emprendedoras en Europa y representando a CHN, quien es el Congreso Hispanoamericano de Negocios, además de ser una red global de negocios. Estoy orgullosa y feliz de estar en el Parlamento Europeo en la celebración de EULAC, donde se ha lanzado por primera vez lo que es la nueva agenda global Gateway. Hay más de 70 países reunidos y me siento privilegiada de representar a no solamente estas dos organizaciones, sino
sino a todas esas mujeres empresarias que quieren crear lazos significativos, negocios sostenibles y sobre todo holísticos. Hablamos de ese holismo, la importancia de los valores y del ganar-ganar en las negociaciones. Sostenibilidad, eliminación de la pobreza y muchos temas más se han hablado aquí. El ambiente maravilloso. Ahora estoy esperando para entrar a lo que es una round table o una mesa redonda referente a la salud, que es tan importante. Si no hay salud no podemos hacer esos negocios, así que por eso estamos hablando de una manera holística, integral, mente, cuerpo, parte espiritual, emocional, para hacer negocios con propósito o sostenibles. Un agradecimiento a ustedes que nos ven. Un saludo a las Américas. Un abrazo. Completísimo ahí tu informe, Daniel, así que muchísimas gracias. Por favor, síganlo también en todo lo que es A24 en nuestra web, donde también tus notas nos dan una apertura y una visión mucho más amplia de lo que está pasando en el viejo continente. Pues hemos visto el tema de la política de género, Silvia, que lo tocaste hace un segundo, y también el tema de la Mercosur, que sin duda encabeza ya los titulares de los medios acá en Francia, de Radio Francia Internacional, de los distintos medios internacionales, donde se habla de Paraguay, también de Argentina, de Chile y de Uruguay, con este nuevo intento fallido. Desde 1999, solo intentos fallidos para lograr esa integración comercial con la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo para